Bienvenidos a una nueva clase de Práctica Test. Esta es la clase número 2 del libro del nuevo conductor. Enfocados en la clase B, aunque para otras clases algunos temas también sirven. Como por ejemplo lo que vimos ayer, que era el problema de los accidentes de tránsito. Y el tema 2 de hoy, que, si ustedes revisan el libro, se llama Los principios de la conducción. Es un tema que tiene 3 subtemas: funcionamiento del automóvil, la energía y las leyes físicas, y los elementos de seguridad pasiva. Puede sonar simple, pero, es un tema extenso, muy extenso, así que vamos de inmediato a revisar este tema y también luego a ver preguntas. Esta es una parte del libro que podría complicar tal vez a aquellos conductores iniciales que antes no conocían nada de los vehículos, ¿ya? Y ahora que están en el proceso de sacar su licencia, han empezado a acercarse a este mundo, ¿ya? Entonces, miren, voy a agrandar para que todos puedan ver bien los principios de la conducción. Y aquí están las 3 partes: funcionamiento del automóvil, la energía y las leyes físicas, y los elementos de seguridad pasiva. En el funcionamiento del automóvil están las principales partes de estos sistemas, porque el automóvil en sí mismo es un sistema, pero tiene varios sistemas, y tiene partes principales. Si pudiéramos separarlos, ¿ya? Pensaríamos primero en una parte mecánica y una parte eléctrica. Sería nuestra primera visión de cómo funciona un automóvil. Y dentro de esas 2 partes, podríamos pensar a grandes rasgos que el motor es el corazón, ¿de acuerdo? De esta parte mecánica sobre todo. Y la parte eléctrica es un poco relativa, pero la mayoría de los computadores nuevos tiene un computador a bordo. Ya uno no tiene que imaginar un computador como estos que usamos metido ahí en el capot del auto. No, son unas cajas, pero sí procesan información igual que un computador. Y de hecho, cuando escanean los vehículos, no sé si han escuchado eso, porque tienen una falla, se conecta una máquina que recibe esta información a través de códigos, y por tablas se puede determinar qué tipo de problema tiene el vehículo, qué pieza se podría cambiar, etcétera, etcétera. ¿Ya? También a través de estos sistemas se configuran los vehículos, porque al igual que un computador se desconfigura. Por ejemplo, ¿qué cosas se configuran? Entre más moderno el vehículo y mayor tecnología traiga, tiene mayor cantidad de sistemas eléctricos, como los cierres centralizados, los encendidos sin llave, con botón, y todo ello se puede revisar a través de estos sistemas de escáner. Bien, ¿qué es lo importante acá? Al inicio, por lo menos, para el tema del motor y el sistema eléctrico, siempre hacemos una comparación entre el vehículo y el cuerpo humano. ¿Pero para qué? Por ejemplo, para hablar de que aquellas personas que practican una medicina preventiva, ¿bien? O sea, no van al médico cuando ya no hay solución a algún problema, sino que ante una alerta del cuerpo van al médico. Lo mismo sucede con el automóvil. Ante una pequeña alerta del vehículo, que normalmente pueden ser sonoras o en una inspección visual, usted ve algo, está botando algún líquido, tiene algún ruido extraño. Hay personas, obviamente depende de muchas cosas, ¿cierto? Pero hay personas que se preocupan de revisar o llevar de inmediato al mecánico. Bien, y son preventivos. ¿Cómo más pueden ser preventivos? Pueden ser preventivos manteniendo muy bien sus vehículos. Sobre todo, por ejemplo, realizando los cambios de lubricante, ya del aceite, cuando el fabricante lo determine. Y eso es pregunta de examen. Y desde ahí nos vamos a enganchar ya para ir a todo este sistema del vehículo. La energía y las leyes físicas es donde vamos a hablar de los cálculos de distancia de reacción, de frenado, la fuerza de inercia y fuerza centrífuga. Bien, aparte de la fuerza de gravedad. Y los elementos de seguridad pasiva es donde nos vamos a centrar en el cinturón de seguridad, airbag y apoyacabezas. Estoy hablando un poquito rápido, pero es para ver este gran tema. Ojalá todo se entienda muy bien. Primera parte, funcionamiento del automóvil. Como lo habíamos dicho, el motor es equivalente al corazón del vehículo, ¿cierto? Así como nuestro corazón bombea sangre, el motor bombea benzina, literalmente, ¿cierto? Entonces, la importancia y su ubicación. Este es el elemento más importante. Un vehículo sin motor obviamente sería complejo. Es decir, el corazón del automóvil. Normalmente se ubica en la parte delantera. Hay algunos modelos que lo tienen en la parte trasera, ¿cierto? Algunos clásicos modelos. De una marca Volkswagen, por ejemplo. Aunque en algunos casos está situado en la parte de atrás. Sí. Combustible. La mayor parte de los vehículos funciona con gasolina, lo sabemos. Bien. Y usted debe saber muy bien qué gasolina ocupa su vehículo o el que usted va a manejar.
Si se compra un vehículo usado, pregúntele al dueño anterior. Si compra un vehículo nuevo, consulte en el concesionario. Y además vean los manuales del vehículo. Si le prestan un vehículo, siempre pregunte qué benzina se le echa a este vehículo. 93, 95, 97 octanos. ¿Bien? Entonces algunos también trabajan con petróleo. Muchos de los vehículos que se utilizan para el trabajo, ¿ya? Se trabaja derechamente en estos vehículos, camionetas, buses, etcétera, trabajan con petróleo. Y hay algunos que excepcionalmente trabajan con gas y actualmente algunos híbridos también con sistemas eléctricos, ¿cierto? El funcionamiento. El vehículo, o sea, el motor, ¿bien? Gira. Y este giro, este movimiento, se llama RPM, que son las revoluciones por minuto, lo que está acá. Y ese movimiento de revoluciones por minuto que se provoca aquí, aquí ustedes pueden imaginar que estos discos giran, ¿cierto? Con estas correas. Esos giros se ven en el tacómetro, una especie de reloj que puede ser análogo, digital, depende del vehículo, puede estar encima o dentro del panel, ¿bien? Y cuando ustedes aceleran, sube. ¿De acuerdo? Hola, profesor, no sé si voy a preguntar, pero se refiere a la que le eche benzina. Bien. Keimish Lemus dice, hola, profesor, no sé si lo van a preguntar, pero ¿a qué se refiere que uno eche benzina 93, 95, 97? Esas cifras, 93, 95, 97, son el octanaje, ¿ya? Es un cálculo en la mezcla de combustible que se utiliza, que viene de fábrica, por supuesto, ¿ya? Y algunos de esos distintos combustibles, que todos son benzina, pero con distinto octanaje, se recomiendan para ciertos vehículos. Y los fabricantes de los vehículos recomiendan también algunos de estos combustibles. La mayoría, en la actualidad, debería recomendar combustibles de mayor octanaje que contaminan menos y que son más eficientes, pero son más caros. ¿Alguien escucha abajo? Dígame el resto si escucha abajo porque yo puedo subir el volumen. Y creo que ahí va a sonar mucho más claro, ¿o no? ¿Va a sonar el micrófono un poco? Ahí está. ¿Sí? Suena mucho mejor. Entonces, la primera diferencia es en pureza del combustible y la otra en precio, ¿ya? Entonces, muchos fabricantes recomiendan 97, pero a veces los dueños le echan 95, ¿ya? Y tienen distintas eficiencias también. Y también sucede que a veces alguien tiene un vehículo antiguo que está en muy buenas condiciones. Hay vehículos antiguos que han sido muy bien cuidados o que están en la familia, ¿ya? Y desde su inicio han utilizado una benzina de 93 octanos. ¿Bien? Y ahora se escucha mucho mejor, creo yo. Porque si acomodé algo del micrófono, se reirían. El sistema de lubricación. Fíjense en esta frase, partes móviles. ¿Qué significa? Obviamente, las partes del vehículo, de todo este sistema mecánico, eléctrico, ¿cierto? Pero principalmente las partes metálicas. La mayoría del vehículo, si usted ve un vehículo por abajo, tiene, alguien lo diría así, mucho fierro, ¿cierto? Entonces, cuando estos fierros, de nada por las dudas, no te preocupes, estos fierros están en movimiento el vehículo, tienen roce, tienen contacto, ¿ya? De distintas formas. Hay muchos sistemas, yo le hago así porque hay muchos sistemas, lo van a ver en esquemas más adelante, que rozan, que tienen fricción. Si ustedes se imaginan muchos fierros entrando en contacto, ¿qué imaginamos? Imaginaríamos ruido, ¿cierto? Mucho ruido. ¿Qué pasaría después de mucho rato de fierros en contacto? Desgaste, ¿cierto? Y por ende, mal funcionamiento. Entonces, al igual que el cuerpo, ven que es muy parecido al cuerpo humano, el vehículo necesita en esas partes móviles lubricación. Entonces, el aceite genera una capa, los lubricantes generan una capa que elimina un poco la fricción y permite que estas partes móviles sigan funcionando sin ruido, ¿cierto? Sin ruido y además que duren más tiempo. Ya, hay distintas partes del vehículo, aceite, no sé si alguien ha visto en camiones, en los tractocamiones, camiones grandes que llevan un acoplado, que a veces llevan marcado ahí una parte que le echan grasa, ¿ya? En la conexión del acople. Porque la idea es que eso se mueva de manera flexible, ya, es un ejemplo exagerado, pero en el vehículo todo esto va sucediendo y por eso el vehículo utiliza principalmente aceite,
pero también líquido de freno, líquido de embrague, líquido refrigerante, que no es para este mismo sistema, sino que es para enfriar, pero varios líquidos. Déjenme ver qué pasa acá. Ah, Dafne nos dice algo. El combustible necesita el vehículo, sale en una etiqueta en la puerta del conductor, ¿cierto? Sí, mira, Andrea, que seca Andrea. O en el manual, sí, en el manual del vehículo. Lo que pasa, Dafne, es que la mayoría de los vehículos traen en la puerta, en el marco de la puerta del conductor, en el lado izquierdo del conductor, ya en la puerta, en el marco, usted abre la puerta, ¿no? En el marco, a veces la mayoría de los vehículos trae una etiqueta metálica donde sale la presión de los neumáticos e incluso podría salir el combustible, pero la mayoría sale en el manual del combustible y casi todos sí tienen lo de la presión de los neumáticos. Entonces, dicho así, sistemas de lubricación, pregunta de examen. ¿Cuándo se debería cambiar el aceite? Si ustedes le preguntan a conductores experimentados, les van a decir, bueno, depende del que compres, cada 5.000 o 10.000 kilómetros, o hasta 20.000 kilómetros. Depende del que compre, diría un conductor experimentado, tal vez. Otra persona podría decir, mira, si no mueves el vehículo y tiene un buen aceite, aunque pase un año estacionado, sugiero cambiarlo una vez al año. Bien, también podría ser una buena sugerencia. Las dos respuestas no son completamente negativas. Pero, ¿qué dice el examen? ¿Cuándo debería cambiar el aceite? Tamara Chacón, excelente. Según la indicación del fabricante. Bien, entonces, por regla general, vamos a responder en el examen lo que obviamente es correcto desde la teoría, porque esto es un examen teórico, ¿cierto? Nosotros decimos pase el teórico. ¿Ya? Entonces, ¿qué aceite debería usar? ¿Cuándo debería cambiarlo? Todo según las indicaciones del fabricante. ¿Qué tipo de combustible debería utilizar? El combustible que recomienda el fabricante. ¿Se entiende? Siempre nos vamos a ir a esa respuesta, a la del fabricante, porque, como lo hemos dicho aquí constantemente, esa información está en el manual del vehículo. Entonces es importante verificar el nivel de aceite, o sea, no perder ningún tipo de lubricante del vehículo. Bien, cambiar periódicamente el aceite según lo que indique el fabricante. Ya lo sabemos, ahí está en video. Vamos al sistema eléctrico. Bien, aquí está el sistema eléctrico, cómo funciona. Esta es una de las partes más conocidas que nosotros vemos, el sistema eléctrico, la famosa batería, ¿cierto? Y veamos tips muy chiquititos de cómo funciona esto. El alternador es encargado de producir la energía eléctrica. Este entra en movimiento a través de una correa del motor. La energía producida se almacena en la batería, ¿de acuerdo? Y si la correa está poco tensa, el efecto del alternador se minimiza. Esto puede causar muchos problemas, ¿ya? Correas poco tensas, correas en mal estado, y a veces correas que suenan, ¿ya? Ustedes podrían escuchar vehículos por ahí que tienen un sonido muy agudo, muy molesto. A veces tienen problemas en este tipo de correas, no tan solo en esta, también correas de transmisión. En el tablero, una luz se enciende cuando la batería tiene poca carga. Es una luz con forma de batería, dice menos más, ¿cierto? Tiene forma de batería. Ahí tenemos a un especialista midiendo la carga de esta batería, y ahí está marcando 12,18 volts, ¿cierto? Lo está midiendo con un tester. Posibles fallas y sus causas en el sistema eléctrico. Un fusible fundido. Los fusibles impiden incendios y el deterioro del sistema eléctrico. Cuando falla algún componente eléctrico, comúnmente se funde un fusible, por ello es necesario revisar y reemplazar. Cuando hay un problema eléctrico, los especialistas ¿qué hacen? Abren una caja que antiguamente estaba en el costado del manubrio, por abajo, depende del modelo del vehículo, otros lo tienen adelante en el capot, y en esta caja hay una cantidad de ampolletitas pequeñas de colores que se llaman fusibles y que son una especie de seguro. O sea, cuando se quema un foco, se conecta al fusible asociado. ¿Para qué? Para que no siga pasando ese corte al resto del vehículo y no se quemen los otros focos ni se provoque una falla grande. Es parecido a lo que hacen los automáticos en las casas. Hay un corte de energía y se cae el automático, ¿cierto? Para proteger, obviamente, todo lo que esté enchufado. Es parecido, pero aquí funciona con unas pequeñas ampolletitas que son los fusibles. Ampolleta quemada, si el intermitente en el tablero está más rápido o alguna luz no enciende, es posible que se deba una ampolleta quemada. Ahí tenemos el ejemplo de un fusible muy lúdico. ¿Bien?
importante. Vamos a ir a esta parte importante, que es agregue solamente agua destilada si el nivel del líquido de la batería es bajo. Ya, esto les voy a contar algo experiencial. Yo cambié ayer la batería de un vehículo en un sistema muy moderno. Ya no recuerdo la marca, lo diría para recomendarlo porque es muy, muy bueno. Lo vi ayer la publicidad, necesitaba cambiar la batería de mi vehículo. Llamé, o sea, mandé un mensaje, me respondieron, llegó una persona, un especialista en una moto con la batería, cambió la batería y se llevó la otra. No hay problema. Y ahí comentábamos que las baterías actuales no tienen esta posibilidad, la mayoría al menos, de agregar líquidos. Ya vienen selladas, son selladas. Entonces esto ya es una parte del libro conductor que no está actualizada, por supuesto. Compruebe que la correa está bien tensa, ¿cierto? Si la luz de la batería en el tablero enciende mientras conduce, es debido a que existe un problema de carga. Esto es lo que usted como conductor más puede controlar, ¿ya? O sea, identificar y de inmediato dar aviso a quien revise el vehículo, al especialista eléctrico, mecánico, etc. Compruebe que los cables estén bien ajustados, los burners de la batería. Son estos conectores grandes que van dos a la batería, que en algunos casos puede suceder, a ver si está la foto acá, miren, eso que él está marcando, no sé si se ve muy muy bien, lo voy a agrandar mucho, mucho, a ver si se ve bien. Ahí está. Donde está poniendo los conectores del tester, este técnico, ¿ya? Eso que está dentro se llama burner. Entonces aquí están conectados al vehículo, ¿ya? Y puede ser que por efecto de la vibración de algún vehículo por el camino donde estuvo, pasó, ¿ya? Se soltara uno de ellos. Entonces a veces ocurren cosas en los vehículos tan simples como que un cable se soltó. Y esto es muy visible. Si es el rojo hay que tener mucho cuidado. Si es el de color negro, que están cubiertos normalmente con esto, es más simple. Y usted debería conectarlo con el vehículo apagado, por supuesto, y ajustarlo. A eso se refiere revisar que los cables estén bien conectados en los burner. El sistema de combustible, miren cuánto hemos avanzado. Miren aquí la barra, está apareciendo abajo en los celulares de mi imagen. Aquí. Y nos queda mucho todavía. Es extenso, extenso esto. Y tenemos además muchas preguntas seleccionadas para esto. Sistema de combustible, lo comentamos al principio, ¿cierto? Hay vehículos con benzina, con petróleo. Aquí está algo que siempre nos dice el profe Jaime, que algunos autos antiguos funcionan con carburador, ya que es donde se mezcla el aire y el combustible. Y después son aspirados por el motor. Esos son vehículos más antiguos. Nos explican qué hacer cuando el motor está en frío, bien, que esto lo tenían vehículos antiguos la mayoría. Al cargar combustible, esto está en todos los servicentros, no abren necesariamente la tapa, porque hay vapores que son contaminantes, miren aquí dice cancerígenos. Llene siempre el estanque. Esto es importante si usted puede, porque tiene que ver obviamente con los recursos económicos con los que uno cuente, ¿cierto? Pero se sugiere llenar siempre el estanque. ¿Para qué? Para liberar menos gases y de esta forma contaminar menos. También algunos especialistas dicen que es más eficiente, porque quien, por ejemplo, llena siempre con lo mismo, voy a dar un ejemplo solamente. Hay personas que van al servicentro y dicen voy a echar 10.000 pesos y todos los jueves echo 10.000 pesos, 10.000 pesos, 10.000 pesos. Siempre carga el vehículo con la misma cantidad. Se comienza a hacer una capa que a veces lleva contaminantes en el estanque del vehículo y esto hace que sea más contaminante y menos eficiente. Use el octanaje recomendado por el fabricante. ¿Ven? De nuevo vamos al fabricante. Esta puede ser la pregunta de examen. ¿Qué octanaje debería usar el vehículo? El recomendado por el fabricante. ¿Bien? Ahí está, bueno, el cargar gasolina lo vimos. Sistema de refrigeración. Volvemos a la comparación con el cuerpo humano. Cuando ustedes están sentados, ¿requieren mucho líquido, mucha refrigeración? No. Pero cuando el cuerpo entra en movimiento y, por ejemplo, hacemos ejercicio, es lo mismo que cuando el vehículo está estacionado y parte el vehículo, ¿cierto? Encienden el vehículo y empieza su recorrido. Cuando pasa eso, estos sistemas que tienen energía elevan su temperatura y por esa razón debemos controlar esa temperatura. No solo es bajarla, es equilibrarla, ¿bien?
Entonces vamos a ver qué pasa con ese sistema de refrigeración, pero hay una pregunta de Pedro Hernández. Profe, una consulta, ¿es cierto que si queda sin combustible en pana, puede ser multado por carabinero? Mira, Pablo Hernández. Claro, lo que pasa, Pablo, es que si tú quedas sin combustible, por ejemplo, en una autopista, que estés detenido en medio de la autopista puede provocar un accidente grave. ¿Y de quién es la responsabilidad de entrar? Estoy dando un ejemplo moderno. De entrar a esa autopista con combustible es de el conductor. Entonces, el conductor, en el fondo, no es que sea culpable de muchas cosas, debe ser responsable de muchas cosas. Ejemplo, como conductor, si voy con más personas, yo soy responsable de que se pongan el cinturón de seguridad, ¿cierto? Alguien podría decir, eso es fácil. Vamos a ver en el futuro qué tan fácil es cuando alguien no se quiera poner el cinturón. Sobre todo atrás, que la gente va más relajada. Oye, ponte el cinturón, porfa. Ay, que soy exagerado. Ponte el cinturón, por favor. Entonces, ponerse cinturón. Si lleva niños que estén en el sistema de retención infantil y que estén en la silla de bebé y que estén bien ubicados y que haya sistema de retención infantil. Las comprobaciones previas. Usted no debería conducir un vehículo si tiene algún tipo de problema. Entonces, cuando usted se sienta, se pone el cinturón, revisa los espejos. Antes debería haber inspeccionado el aire de los neumáticos. Aunque vaya un trayecto corto, esto un conductor experimentado normalmente lo hace más fluido, no es que uno se pone a hacer toda esta inspección, ¿ya? Y luego, en estas comprobaciones previas del cinturón de seguridad y todo, cuando usted enciende el vehículo, tiene una información en su panel. Y que los conductores más antiguos, tal vez nuestros padres, yo digo nuestros, como que tuviera la edad de ustedes, pero tal vez nuestros padres y abuelos, tenían menos información. Tenían el velocímetro, este reloj que marca la velocidad, y el tacómetro. Dos, y al medio la benzina, nada más. Actualmente los vehículos tienen tanta información que tienen estas dos grandes agujas y tienen una pantalla además inserta, ya que entrega mucha información. Entonces, claro, más que un descriterio tal vez de quién haga la inspección, como un carabinero, por ejemplo, Pedro, ¿ya? Si pasara el ejemplo que yo te doy en medio de una vía importante, claro, te podrías multar. Ahora les cuento que en la capital, en Santiago, ¿ya? Donde pasa la ruta 5, 5 Norte, 5 Sur, ruta panamericana, que se transforma en una parte concesionada como de autopista central, he visto autos en pana, ¿ya? Por el combustible, y los tienen que sacar y pueden generar accidentes y es súper, súper complicado, ¿ya? Sistema de refrigeración, dijimos entonces, el cuerpo, de nada, Pedro, el cuerpo, igual que los vehículos, si hago ejercicio, eleva su temperatura. ¿Qué hace? Mira, Dafne, contrario a las luces. ¿Qué hace nuestro cuerpo para enfriarnos? Por lo menos de manera exterior, sudor, ¿cierto? El vehículo utiliza el sistema de refrigeración y por ello es necesario solamente agregar al vehículo líquido refrigerante, no agua de la llave, dicho de forma popular. Porque hay aguas duras que vienen con piedrecillas, digámoslo de esta manera, que obstruyen el sistema y lo pueden echar a perder. Solamente líquido refrigerante. ¿Bien? Que agua destilada en realidad con anticongelante. Hay un ventilador eléctrico, lo sabemos. Eli está conectada. Miren lo que nos dice Eli. Yo me detengo un poco porque esto es súper importante. Miren qué mensaje más grande acá y acá. Dafne. Dafne, en la prueba de diagnóstico había una pregunta que decía, así como si viene un vehículo en la dirección contraria y las luces encandilan, ¿qué debería hacer? Y la respuesta era detenerse, de la cual yo discrepo porque no puedo quedarme detenida en la autopista, por ejemplo. Es mejor hacer señas con las luces propias para avisarle que hay algo extraño porque debería detenerme. Ah, Dafne, claro, si tú vienes en la prueba de diagnóstico, te refieres, Dafne, a la batalla que envié ayer, al desafío. Si viene un vehículo en dirección contraria, ya, en una o sea, una vía de dos pistas, en Candila, ¿qué deberías hacer? La respuesta era, tendría que ver la pregunta, pero, vamos a ver, Dafne, en las capacidades de los conductores, vamos a saludar a él al tiro.
Si alguien estuviera encandilado realmente y tuviera ceguera temporal, que es no ver por algunos segundos, es necesario detenerse. Ahora, si uno alcanza a avisarle al otro vehículo a una buena distancia, lo que hacemos normalmente los conductores es hacer cambio de luces para avisarle y que baje sus luces también, ¿cierto? Eli, hola profe. Y a todos, me conectaba para dar las gracias. Ayer rendí el examen, licencia C, y aprobó a la primera. Estaba nerviosa, me equivoqué en 3, pero pasé. Me tenía confianza, seguiré estudiando para rendir la B en unos meses más. Genial, Práctica Test me ayudó mucho. Excelente, Eli, te felicito. Mira, Patricia, te felicita. Claro, eso, linda, muy bien. Felicidades, Eli, genial. Qué bueno. Oye, felicitaciones, de verdad. Y gracias por venir a contarnos, Eli. ¿Nos contaste en qué comuna? ¿Dónde aprobaste? Ahí nos estaba contando Eli. ¿Esto aparece? No, aparece. Ahí voy a volver. Aquí estoy. Si alguien más nos dice algo, profe, me quiere enviar una prueba por correo, Joana. Ah, profe, ¿me puede enviar la prueba a mi correo? Joana Pastén Reyes. Porfa. Joana, ¿te vas a quedar hasta el final? Tienes que quedarte hasta el final, ¿ya? Pero, Joana, lo que hacemos es enviar el link, tú lo puedes copiar y reenviar ahí mismo en el celular. Lo conversamos al final, ¿ya? Para que resulte. Ok. Comuna San Nicolás en Chillán. Mira qué lindo. Wow, Eli, qué bueno. Me alegro muchísimo. De verdad, felicitaciones. Imagino que debes estar muy, muy contenta. Vamos a retomar con esta buena noticia que nos dio Eli y les voy a avisar algo. Miren, voy a bajar un poco el tamaño. Voy a leer lo que sigue hacia adelante para que ustedes lo lean, porque aquí hay que leer. Muchas personas que han aprobado el examen nos dicen consejos, lee atentamente, ¿ya? Para comprender, practica hartos test, practica, y uno, o ven a clases en vivo o revisa grabaciones, ¿ya? Para escuchar también la conversación sobre estos temas. Con esas 3 cosas les puede ir muy, muy bien. Luego venía el sistema de escape, el embrague, ahí está el esquema, cómo funciona el embrague. Voy a ver si llegamos, la dirección, la transmisión aquí, los frenos, sistemas de frenos, el aire de las ruedas, ¿cierto? Luces. Y quiero llegar a esta parte, ¿ya? Porque esto no lo podemos saltar de ninguna manera. Y sí que va en las preguntas y es súper discutible. Hay gente que trata de sacar el cálculo y esto enreda un poco. Profe, tengo una consulta. Si veo la autopista y detrás de un vehículo con luces altas, ¿cómo puedo hacer? Ya, no sé si puede ir a pregunta examen, pero Chris dice, profe, tengo una consulta. Si vengo en la autopista y detrás de mí hay otro vehículo con luces altas, ¿cómo puedo hacer para que el conductor baje sus luces? Chris, lo que se sugiere desde ahí está Eli, que te vaya muy bien. Mira, Eli nos dice que no se pongan nerviosos. En los nervios le jugaron una mala pasada, pero respondió bien. En la app las preguntas le fue mal, mira. En las preguntas que le había ido mal en la app, o sea, se enfocó en los errores, Eli. Súper buen consejo, Eli. Lo que hablábamos con Chris. Chris, lo que se sugiere desde el punto de vista teórico, lo que estamos estudiando acá, y que se dice constantemente en el libro, es casi como que tuvieras que manejar en modo zen, Chris. Entonces, yo no debería en una autopista darle señas al de atrás de algo que no sea lo que puedo avisar con las luces para lo cual han sido creadas. ¿Me sigues un poco? O sea, yo a la persona que viene atrás le puedo avisar que voy a doblar hacia algún costado, voy a realizar una maniobra. Le puedo avisar que hay una emergencia adelante con las 2 luces destellantes, ¿cierto? Le podría avisar si estuviéramos estacionados que voy a retroceder porque se encenderían las luces blancas. Pero no hay forma de decirle baja tus luces. Y eso que tú dices, Chris, pasa mucho, mucho en baje su espejo. Pasa mucho, mucho, mucho en la autopista. ¿Y sabes por qué, Chris? Es una muy mala práctica. Cuando tú vas en la autopista, a veces puedes ir a la velocidad reglamentaria, imagínate, máximo 120, vas a 120, y viene un vehículo que quiere pasarte y se va a poner detrás tuyo con las luces altas. La sugerencia a esa velocidad, aunque él haga algo incorrecto, es
respirar profundo, señalizar, mirar al espejo, señalizar, maniobrar y dejarlo pasar. Te ahorras un problema gigantesco, ¿ya? Eso es el mejor consejo. Eso ayuda a mi esposo, lo hace cuando viene detrás con la luz alta. Sí, lo que dice Edith también es cierto. Hay gente que en el espejo retrovisor superior, al centro, te llega tan fuerte la luz que hay gente que dobla el espejo, ¿ya? Como no es aconsejable, pero sí es una forma de primero no encandilarse. También a veces un gesto de decirle hasta atrás yo no me voy a mover, pero la idea no es entrar en conflicto, ¿ya? Bueno, entonces, esta distancia, ¿de qué se trata? Yo sé que muchos ya lo saben, hay muchos que lo leyeron, hay muchos que lo leen, que lo entienden, que lo ven en videos, pero es una parte un poquito complicada para las preguntas. Entonces, para que un vehículo se detenga, si yo me voy hacia atrás y empiezo a deconstruir, ¿qué debería pasar? Miren, para que el vehículo se detenga por completo, tiene que funcionar todo su sistema de frenos, ¿cierto? De detención, y antes de que el vehículo ponga en funcionamiento todo ello, debe el conductor activar estos sistemas. Suena un poco exagerado, pero realmente cuando uno está en velocidad ocurre que el tiempo que uno se demora en reaccionar se transforma en distancia. ¿Se dan cuenta que dice distancia de reacción? Y en realidad uno dice, voy a reaccionar ahora. No, voy a esperar, reacciono ahora. ¿Eso fue distancia o fue tiempo? Ya, entonces esa discusión que parece filosófica tiene que ver con que voy en movimiento. Cuando yo voy en movimiento, el tiempo en el fondo también es distancia. Entonces, un conductor va manejando, ve un obstáculo o alguna causa para frenar, ve el obstáculo, pensémoslo así, ve el obstáculo, ve, piensa, envía la señal en su cuerpo y realmente frena con su pie. ¿Cuánto tiempo pasa? Normalmente un promedio estándar es 1 segundo, ¿ya? Pero ese segundo, dependiendo de la velocidad a la cual vaya el vehículo, se transforma en una distancia. O sea que si aquí hubiera un peatón y yo lo veo porque entró en forma intempestiva a la pista, podría atropellarlo, porque estaría dentro de mi distancia de reacción. O sea, yo lo veo, piso el freno, pero el vehículo todavía no alcanza a frenar. No frena de manera instantánea. Y a mayor velocidad, más larga es esta distancia de reacción. Esto se llama distancia de reacción. ¿Bien? Luego, una vez que ya activé ese freno, el vehículo comienza a mover sus sistemas hasta que realmente frena. Todo eso que se demora el vehículo, que es la distancia de frenado, se suma a la distancia de reacción para tener la distancia de detención total. ¿Ya? Suena un poco exagerado, pero en el fondo estamos hablando que aquí tiene que funcionar el conductor y tiene que funcionar el vehículo para que se detenga por completo y evitar un accidente, por supuesto. Entonces, quiero ver si aquí aparece... Sí, aquí me quiero ir, ¿ya? Me voy a saltar un poco eso para mostrarles esta parte. ¿De qué se trata? Fíjense bien, dice un ejemplo y recomendación, que es para el examen. Va a 60 kilómetros por hora, ¿cierto? Un vehículo. La distancia de reacción sería 6 por 3. O sea, tomo este dígito y lo multiplico por 3. Entonces, a 60 kilómetros por hora, una persona ve un obstáculo, ve, piensa, frena y ya avanzó 18 metros. Harto, ¿cierto? Mucho, creo yo. La distancia de frenado crece con el cuadrado del aumento, con el cuadrado del aumento de la velocidad. Así usted duplica la velocidad, la distancia de frenado aumenta 4 veces. Si la triplica, la distancia de frenado aumenta 9 veces. Ya, eso no lo van a preguntar de esa manera. Aquí ya tenemos la distancia de reacción multiplicada por 3. Y se saltó a lo otro. Lo vamos a ver en la explicación de la pregunta. Va a haber una pregunta donde la distancia de frenado se puede multiplicar por 5 y es una forma rápida de poder calcular ambas distancias. Aquí hay una tabla que no se va a preguntar exacto, ¿ya? Pero es para comprender que con el pavimento en óptimas condiciones, profe, no entendí, Lucía, lo voy a explicar con la pregunta, ¿ya? Pero se resume en lo siguiente, Lucía, mira, voy a sacar esto para que no sea una contaminación visual. Distancia de reacción, eso lo entendemos, ¿cierto? Lo que se demora el conductor en frenar, 1 segundo. ¿Cómo lo podría calcular? Si voy a 60 kilómetros por hora, multiplico por 3.
Bien, entonces a 60 kilómetros por hora, esta distancia de reacción serían 18 metros. ¿Ya? La distancia que se demora el auto en frenar, aproximada, puede ser multiplicando la misma velocidad, o sea, 60, tomo el 6, por 5. 6 por 5, 35. Y 35 más, ¿cuánto tenía inicialmente? 18, 35, 45, ¿cierto? 53. Entonces, me daría una distancia de detención total de 53 metros. Esa sería la cifra más aproximada para las alternativas que me den en la pregunta. Es la versión rápida de cálculo, ¿ya? Pero es la mejor forma para hacerlo rápido ante los nervios. Ahí les voy a mostrar otra más específica para los que entienden muy bien las matemáticas, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Que teóricamente nos deberían quedar 3 minutitos. Vamos a ir a las preguntas y vamos a ver la mayor cantidad de preguntas posible y específicamente esta pregunta. O sea, esta pregunta tiene que salir sí o sí, porque esta es la parte que nadie puede quedarse hoy día sin comprender. Vamos entonces a las preguntas de este tema muy extenso. Bien, yo los voy a ir ayudando y ahí están también las explicaciones. En un vehículo, ¿cuál de los siguientes elementos reduce el riesgo de lesiones en el cuello en una colisión? Los frenos ABS, un asiento dotado de airbag. Linda nos dice C, o sea que un asiento con apoyo a cabeza ajustado en forma apropiada. Es un poquito obvio, ¿cierto? Pero justamente un apoyo a cabezas bien ubicado. ¿Qué referencia debe tomarse en cuenta para regular la altura justamente del apoyo a cabezas? Miren, aquí hay un ejemplo. Aquí está muy bajo, ¿cierto? O sea, esto debería estar a la altura de los ojos. En la nuca debería estar a esta altura, porque a esa altura me afirmaría, más abajo, no, más arriba, tampoco, al centro, o sea, en los ojos. Bien. Un choque a 50 kilómetros por hora sin llevar puesto el cinturón de seguridad. Ya, esta pregunta es una pregunta que está en el libro Nuevo Conductor, lo hemos dicho, y la imagen lo tiene, está en la página 23 para los que tengan la misma versión que tengo acá. Bien. Y está en el dibujo, miren, 50 kilómetros por hora, cuarto piso, ¿ya? Sin cuarto piso, sin red de seguridad. Ahí está. Esto hay que aprendérselo, hay que ver el dibujo. La efectividad del airbag está asociada al uso del cinturón de seguridad. Este sistema solo es eficiente si usted está con el cinturón de seguridad. ¿Es verdadero o es falso? Lucía, todos dicen, ah, Rodrigo, es verdadero. O sea, aquí está el cinturón, ¿cierto? No solo el airbag puede protegerlo, también está asociado al funcionamiento con el cinturón de seguridad. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto al uso del cinturón de seguridad? Conectada con la anterior. Los airbags reemplazan ventajosamente, el cinturón de seguridad disminuye las posibilidades. Para quienes viajan en el centro trasero, B, dicen. Excelente. El cinturón de seguridad disminuye las posibilidades de sufrir lesiones en un accidente. ¿Cómo puede evitar el efecto submarino del cinturón de seguridad? ¿Qué es el efecto submarino? Es que el cinturón esté muy suelto y al frenar usted se vaya por aquí hacia adelante, el conductor, ¿cierto? Como está suelto el cinturón, en un accidente, el conductor se va hacia abajo. Dicen que todas. No ponga toallas, póngase el cinturón de forma adecuada y asegúrese que el cinturón esté bien tensado. Correcto, muy bien. Respecto al uso del cinturón de seguridad, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Es menos útil para los pasajeros que van al asiento trasero, disminuye las muertes, es innecesario. B, rápidamente, ¿cierto, Linda? Muy bien. En bajada es recomendable enganchar el vehículo, o sea, llevarlo en una marcha, en un cambio, apropiada para así aumentar la potencia del motor, incrementar la capacidad de frenado, evitar el consumo de aceite y el calentamiento de los frenos. ¿Qué opinan ustedes? Cuéntenme. B, incrementar la capacidad de frenado. Excelente. Usted conduce un vehículo con frenos y neumáticos en buenas condiciones. Está muy bueno su vehículo. La superficie de la calzada está seca. ¿Cuál es la distancia aproximada de detención total más que la distancia de reacción más frenado si usted va a 70 kilómetros por hora?
aquí está la pregunta que teníamos que ver. ¿Ya? Aquí nos vamos a quedar un ratito. Andrea dice 45, Roxeles dice 45, ya, pero esta no la voy a saltar rápidamente. Vamos a pensar por qué 45, ¿cierto? Fíjense bien, distancia de reacción. La distancia que el conductor se demora en mirar, pensar y pisar el freno. Esta distancia se calcula con el primer dígito de la velocidad multiplicado por 3. Entonces tengo 7 por 3, y puedo anotar por ahí 21. ¿Listo? O sea, ¿cuál va a ser la distancia de reacción a 70 kilómetros por hora? 21 metros. 21, no lo olviden. Ahora dijimos que una forma rápida, bien, de calcular la distancia de frenado, o sea, cuánto se demora el vehículo, sería 7 por 5. Ahí tengo 35. Entonces, 35 más 21 son 56. ¿Cuál es el número más cercano a él? 45. Edith ya lo había dicho, 56, o sea, es correcta. Quien crea que es muy inexacto, ¿ya? Porque no fue difícil por las alternativas que hay, y conozca, entienda y le gusten las matemáticas. Aquí abajo hay otra fórmula, miren. Primero la distancia de reacción, 7 por 3, la tenemos, esa es indiscutible. Distancia de frenado, 7 por 5, 35, la tenemos. Pero, si alguien comprende más, aquí tenemos otra forma. También se puede elevar el primer dígito de la velocidad al cuadrado y dividirlo por 180. Y luego multiplicarlo por 100. O sea que haría 7 por 7 dividido en 180 por 100. Y eso da 27 metros. Bien. Y el otro daba 35. Entonces con 27 en realidad nos va a dar un total de 48. Jaime María, ¿quién dijo eso? Ah, ya, Misuchi, Jaime María, sí. Muy bien, eso era algo que debía quedar muy, muy claro, visto hoy. No podemos pasar sin mostrar eso. Así que continuemos con preguntas ya más rapiditas. ¿De qué forma se calcula la distancia de reacción? La que se demora el conductor, ¿se acuerdan? Multiplicando por 4, multiplicando por 5, multiplicando por 3. Edith, muy rápido. Multiplicando por 3, esto, ¿cierto? Al tiro. Muy, muy bien. Ale, Claudia, bien. Multiplicando por 3. Cuando un conductor toma una curva, ¿cuál de estas opciones no influye en la fuerza centrífuga ya? No lo explicamos. Antiguamente las lavadoras tenían centrífuga por separado, ahora centrifugan las mismas lavadoras. La centrífuga era una maquinita que giraba, uno echaba la ropa para secarla. Ese giro hacía que la ropa se fuese a los costados. Entonces la fuerza centrífuga hace que en una curva uno se vaya hacia los costados, hacia afuera. ¿Bien? Y hay algo que no influye, y ustedes dicen que es B, el viento, o sea que la velocidad y el radio de la curva sí. Efectivamente. Otra pregunta más. Al conducir una calzada con hielo, usted siente la dirección de su vehículo más liviana. ¿Por qué sucede esto? A ver, ¿qué opinan? Cuéntenme. C, porque los neumáticos tienen menos adherencia a la calzada. Efectivamente. Última pregunta. ¿Los espejos retrovisores de su vehículo deben estar cóncavos, ajustados adecuadamente, siempre con la patente del vehículo mirando hacia el piso? Ajustados adecuadamente. Obviamente. Entonces, miren lo que voy a hacer debido al tiempo. Aquí están las preguntas. Ah, lo están viendo ustedes, qué bueno. Bueno, ahí ustedes ven que acabo de copiar. Vamos a despedir aquí. Acá estoy, no se asusten, ¿ya? Vamos a pedir la grabación.